Vamos a comenzar por ahí. Sí, No existen varias religiones. bueno, varias sectas, puede decir, o no sé qué, bueno, en sí. Por ejemplo, Existen muchísimas creencias, ¿sí? Pero religiones verdaderas, ¿cuántas hay? Como tres, ¿no? ¿Tres? Bueno, religiones verdaderas solamente la católica. Religiones verdaderas solo hay una. ¿Sí? ¿Y cómo? A ver, los voy a someter a prueba primero. ¿Sale? Si voy a probar qué tanto de manera correcta me pueden contestar. Y una vez que yo conozca sus respuestas, pues puedo contestar, reforzar, debatir para que tengan un conocimiento más profundo. La primera pregunta que haría es, ¿cómo sabemos, o mejor dicho, qué significa la palabra religión? ¿Qué significa la palabra religión? Comenzando ahora sí que por la O por lo redondo. ¿Familia? No, no, Fe, no, esperanza, caridad. no. Reelegir. Reelegir, no, unión de personas, creencia. no, no. Bueno, entonces declaro la respuesta, no, no. Eso es eclesia, comunidad de fieles, ¿sí? Iglesia. Entonces, partiendo de una base, todos los adultos que están aquí ignoran qué es religión. Entonces, si ignoran qué es religión, ¿cómo le pueden hablar a sus hijos de religión? Lo estamos profesando, pues. Bueno, lo que pasa es que en este momento aún no se nos olvida. Yo sé lo que es religión. No sabes qué es religión. Si supieras qué es religión, lo tendrías a flor de piel. Pero se me olvida. A mí sí se me olvida. No se te olvidó. Más bien, perdón que te lo diga como psicólogo, nunca lo supiste. ¿Será? Porque si lo supieras, lo dirías rapidísimo. Es como si yo te preguntara, ¿cuántos son 2 por 2? ¿Cuánto es? 2 por 2, 4. ¿Sí? ¿Puedes olvidar que 2 por 2 son 4? ¿No? No. ¿Puedes decir 3.9 o 5? No. O si yo te pregunto, ¿cómo te llamas? Ya sé. ¿Ya se te olvidó? No, ¿verdad? Entonces, cuando algo bien se aprende, nunca se olvida. Entonces, vamos a comenzar por definir para todos qué significa religión. ¿Qué es religión realmente? Reelegir, ¿Cómo? reelegir. No. No significa reelegir. Reelegir es lo que quiere hacer Trump. Y si lo logra, me va a dar mucho gusto. Por muchas razones que tal vez muchos no entiendan. ¿Sí? ¿Te gustaría entender por qué? Mira, contesto tu pregunta. ¿Te gustaría saber por qué un católico mexicano le encantaría que Trump se reeligiera? Bueno, pues se los platico. Hay un papa muy famoso, que es el Papa Emérito, Benedicto XVI, que en su reinado, antes de Francisco, escribió muchos libros y muchas cartas pastorales. Y en uno de sus escritos más importantes dijo, y es palabra de Cristo, que todo gobernante y todo católico tiene que vivir, si no es gobernante, y tiene que exigir, si sí lo es, 4 principios irrenunciables. 4 grandes principios irrenunciables. También los llamó principios no negociables. O sea, nada de que nos vamos a poder a discutir si va o no va, si se hacen o no se hacen. A ver, católicos latinos de procedencia mexicana, ¿cuáles son esos 4 grandes principios que nuestro líder espiritual, porque todavía lo es, a la par con Francisco, con estilos distintos, pero sigue siendo nuestro líder, emérito? ¿Cuáles son esos 4 principios no negociables
de los cuales Trump maneja 3. El aborto. ¿El aborto es un principio no negociable? O sea, ¿hay que abortar? No, creo que ahí está en contra. Inclusive acabo de leer un artículo donde acaban de cerrar y quitarle la licencia en Filadelfia a la única, no sé, allí, no sé si sea en Filadelfia, Clínica. a la única clínica que tenía licencia para practicar aborto. Acaban de cerrar. Bueno, Entonces es uno de los muy bien. Entonces, el primer gran principio no negociable exigido por Benedicto XVI, ¿sí?, es el derecho que tiene el niño a ser aceptado, del derecho a la defensa de su vida, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Eso no se negocia. Ningún político puede someter a votación si el aborto va o no va. Y en México tenemos un terrible tirano llamado Manuel Andrés López Obrador, al que yo lo denominé con un nombre histórico que después explico qué significa. Lo denominé como Pejelopostli, en honor al ídolo azteca que mataba a 200,000 personas cada año, para después, antes de matarlas, las engordaban, ¿sí?, en jaulas especiales para llevarlas al Q o altar mayor a sacrificarlas y comérselas después en pozole o en carnitas. Esta es la historia verdadera de México, del México antes de la llegada de Cortés. Entonces tenemos un señor Pejelopostli, que no solamente negocia lo del aborto, sino que quiere legalizarlo en todo México. Y en el extremo opuesto de esta tendencia homicida, y no solo homicida, genocida, ¿entienden la palabra genocida? ¿Un genocidio qué es? Al por mayor, ¿sí? O sea, estamos hablando de miles o cientos de miles o millones de asesinatos. Entonces, el señor Pejelopostli es un genocida. Y tiene la presidencia de México, aunque yo no lo reconozco como mi presidente. No solo porque no voté por él, sino porque si pudiera lo derrocaba. ¿Sí? Yo sí. ¿Sí? A ver, ahí te va. ¿Tú sabes qué dijo el Papa Benedicto XVI acerca de cualquier católico que le dé su apoyo a Manuel Andrés López Obrador? Está excomulgado. Te lo enseño en la red en esos momentos. Si lo está mencionando, pues, ¿Me lo crees? Es cierto, no creo que venga a decirlo mentira. No, claro, y pueden constatarlo. Busquen, por favor, en su teléfono un anuncio que dice así: el día que Benedicto XVI anunció que todo católico que vote por un candidato abortista está excomulgado ipso facto. O sea, no especialmente él, sino un candidato. Aunque no se declare, este está excomulgado. El solo hecho de votar, el solo hecho de darle simpatía a una persona que propicia que haya abortos en su país, como es el caso de este señor, o que haya participado en un aborto activamente como cómplice o como aplaudidor del aborto, no tiene derecho a comulgar mientras no se arrepienta absolutamente de este crimen que clama al cielo. Porque en este caso estaba hablando específicamente de lo que es El aborto, el voto de una persona. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, y voy a lo que voy, que yo sí votaría, es más, no pude ir, pero sí votaría y no lo derrotaría? Entonces no eres católico. Bueno, para allá vamos, ese es su punto de vista. No, espérame. Yo pregunté si eres o no católico. Sí soy. Entonces no puedes votar por el peje, Bueno, ni apoyarlo, a menos que quieras no volver a comulgar. no es mi pensamiento, yo pienso diferente. Porque aquí voy a no me A ver, te escucho. Mi punto es, ok, estamos hablando especialmente de lo que es el aborto, pero ¿qué tal? Si se regresa un poquito antes de que Apóstol llegara al mando, y ¿qué ha pasado? Lo peor. Okay. Lo peor. Estaba pasando lo peor. ¿Qué está pasando? Ellos no estaban en el aborto, pero ¿cuánta? No, sí estaban en el aborto también. Peña Nieto apoyó el aborto. Pero no estábamos hablando del aborto como ahorita, estamos hablando
toda la gente que se murió por las causas que el mismo gobierno... Bueno, ¿sabes en qué momento ha habido más muertos en la historia de México? No, lee las noticias, por favor. ¿En qué planeta vives? Donde quiera ahorita. Ahorita en solo un semestre van 17.900 personas. Nunca en ningún sexenio anterior, en los primeros 6 meses, había habido tanta sangre, tanta violencia. ¿Y eso es a causa del gobierno? Es a causa de que Manuel Andrés, ahí te va, los amnistió. Les dio amnistía, les dio perdón. Y todos hacen lo que se les pega la real gana. Les dio el perdón así. ¿El perdón? Así. La amnistía. Pero les dijo, yo no quiero, y él lo menciona, yo no tengo enemigos, no adversarios. Es que México sí los tiene. No, estoy hablando de él. Espérame, si él es el presidente... De alebrestar el avispero, claro. A ver, no alebrestó el avispero. No, los anteriores. A ver, es que yo creo que lo que tienes que hacer es aprender historia. Estoy tratando de ahora que estoy este señor, trato de mantenerme en los noticieros. ¿A quién lees? ¿A quién escuchas? Noticiero, Pero dame 2 nombres de personas que escuchas. En la mañana... Dame 2 nombres. A López Obrador y a su gabinete. López Obrador, o sea, ¿tú crees que López Obrador da noticias? Él no hace lo que hacen los demás. Él está haciendo lo que nadie había hecho. ¿Qué cosa? Él está exponiendo lo que está No, pasando con te voy a decir lo que está haciendo. Está destruyendo al país. Intencionalmente. Él no está destruyendo al país. Te lo apuesto, te lo demuestro. No, a ver. Antes de que, cuando él fue el regente de México, Se clavó todo lo que hizo para los segundos pisos. Exactamente. Él se lo clavó para su campaña. Pero el segundo piso está hecho. Sí, ¿y qué? ¿A un costo 10 veces mayor? No, ¿cierto? Bueno, te lo demuestro. Porque cuando terminó... Entra a tu celular, entra a tus... Cuando él terminó su sexenio, cada año decía el presupuesto que van a querer, él no pidió más dinero. Yo todavía tengo de lo que me quedó. Bueno, te voy a informar, como político de oposición, los conocimientos que yo tengo desde mi abuelo. Mi abuelo fue, esto vale la pena que lo sepan, si no, no van a entender por qué digo lo que digo. Si digo que la burra es parda, is because I have the pelos in the hand. Mi abuelo, qué bueno que se rían, mi abuelo fue el jefe cristero número 1. Mi abuelo también estuvo ahí. Bueno, mi abuelo era su jefe. No probablemente. En los libros de historia dice que el jefe cristero número 1, el mero cristero, en el campo de batalla se llamó Enrique Gorostieta, al que los federales de Calles mataron por la espalda. Y el jefe cristero número 1 en el ala civil se llamó Adalberto Abascal y del Río, mi abuelo, papá de mi papá. Entonces, mi abuelo, en el año 1928, ¿sí?, participó de manera de espía, se metió en una tenida masónica. ¿Saben lo que es una tenida masónica? Es una asamblea secreta de masones. ¿Y qué es lo que los masones han jurado para llegar a ser masones? ¿Cuál es el juramento principal de un masón? ¿Alguien lo conoce? Bueno, se los platico. El juramento principal de un masón es destruir a la Iglesia Católica. ¿Sí? Y se han dedicado desde esa época, en México especialmente, aunque esto lo han hecho desde los albores de la historia, a destruir a la Iglesia Católica mediante lo que mi abuelo constató que se llaman los 7 pactos. ¿Alguien sabe cuáles son los pactos que hizo la masonería hace 91 años para destruir México? Te los platico rapidísimo y luego regresamos con lo que está haciendo el PG y con lo que exige Benedicto XVI, que no crean que ya se me olvidó. ¿Sí? A ver, en el año 1928 funda el PRI un señor que se llamó Plutarco Elías Calles, reuniendo a todos los generales asesinos de la época. Todos los generales masones que él reunió
del 28 al 30 de noviembre, en una casa de la colonia Roma, en la Ciudad de México, todos debían miles de vidas, pero eran los dueños de las armas y del país, y tenían el apoyo de las logias norteamericanas, anticatólicas. Lo que juraron realizar, que es algo que atestiguó mi abuelo físicamente, porque él estuvo ahí, ¿sí? Fueron, primero, repartirse el territorio. ¿Se los demuestro? ¿De quién es Michoacán? ¿De qué familia es Michoacán? Todo Michoacán. De los Cárdenas. ¿De quién es Veracruz? De los Alemán. De Miguel Alemán. Desde entonces hasta la fecha. ¿De quién es Hidalgo? De la familia Rojo Gómez. ¿De quién es Yucatán? Cada estado de la República tiene su mafioso principal, su dueño. Y ha durado ahí 91 años su familia. Sí, por generación. Por generaciones. Ese fue el primer pacto. Repartirse el territorio. Segundo pacto. Vamos a perpetuarnos en el poder. Y para perpetuarnos en el poder, cada X tiempo vamos a cambiar las letras del partido. El partido PRI, cuando se funda, no se llama PRI, se llama ese día, 28 de noviembre de 1928, se llama PNR, Partido Nacional Revolucionario. Y unos años después, Lázaro Cárdenas lo cambia a PRI, Partido Revolucionario Institucional. ¿Y a qué nombre le cambió López Obrador el nombre al PRI? ¿Cómo se llama ahora? Morena. Morena. ¿Quiénes están en Morena ocupando todos los puestos de mando? Puros priistas. Nada más priistas y panistas traidores, de los cuales ya se arrepintió uno, Germán Martínez, al renunciar al Seguro Social. Entonces, nunca ha habido un cambio de partido. Cuando el PAN gobernó, mi hermano Carlos fue secretario de Gobernación y del Trabajo. Y él se murió de cáncer, mi hermano Carlos, en el 2008. ¿Saben por qué se murió mi hermano Carlos? ¿Por tomar? Mi hermano jamás tomó una copa. Tampoco. No, pero no, el cáncer no da por fumar. Principalmente, para tu conocimiento científico, el cáncer da ante todo por angustia. Te lo digo como psicólogo. La mayor cantidad de víctimas del cáncer son personas sumamente angustiadas que no pueden hablar de lo que los está carcomiendo. Mi hermano nunca encendió un cigarro, nunca se pasó una copa de más. Mi hermano fue una persona extremadamente virtuosa y por eso es famoso en México, mi hermano, porque fue un personaje honestamente fuera de serie, como buen católico. Mi hermano se murió por la angustia terrible de no poder decirnos lo que él vio al interior del gobierno. Cuando su médico le dice, su oncólogo le dice, Carlos, te vas a morir, te recomiendo que hables con tu hermano Juan, el psicólogo. Y mi hermano contestó, no puedo hablar porque son secretos de Estado. Y al tener que guardar secretos de Estado, el cáncer lo siguió corroyendo de la punta de la lengua a la punta del estómago y se murió irremediablemente. Pero unos días antes de morir me llamó a su hospital y me reveló tres cosas, dos cosas me reveló, que al rato les platico. A los que quieran dormir bien no se las platico, ¿no? Porque son aterradoras. Bueno, ese fue el segundo pacto. Vamos a perpetuarnos en el poder. Entonces, en México nunca ha habido un gobierno de oposición, jamás. El PRI gobierna con los pactos masónicos desde 1928 hasta la fecha. Los mismos hombres. A ver, ¿quién tiró el sistema para que ganara Salinas de Gortari y no ganara Cárdenas? ¿Quién tiró el sistema? Bartlett. ¿Y quién es Bartlett ahorita? El director de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí está. De la elección que le dio Ajá. ¿Sí? Y es su asesor favorito. Y te puedo dar
otros 60 o 70 nombres, todos priistas mayores de 70 años, que gobiernan México con la punta de las garras y que están haciendo de México un botín. Pero deja tú el botín económico, el problema es el botín de las almas, de las inteligencias, de las voluntades, de los principios, de los valores, como tú decías. Entonces, pacto número 3, vamos a descristianizar a la nación. Desde 1928 hasta la fecha, la Iglesia Católica ha perdido la visita práctica del 90% de los católicos. El 90% de los católicos mexicanos no va a misa, no se confiesa, no comulga y no conoce casi nada de su religión. Al ratito voy a hacer estrictamente preguntas de nuestra fe católica y al que me las conteste bien le regalo libros míos. En reconocimiento a que es muy superior a la inmensa mayoría ignorante. Y cuando digo ignorante, no es un insulto, es una definición. Entonces, pacto número 3, se logró la descristianización de la nación. Y el apoyo tremendo a las sectas. A ver, ¿quién está prisionero aquí en Estados Unidos acusado de 26 cargos? Por tráfico de personas, corrupción, violación. ¿Y quién fundó? ¿Qué hizo Naasón en México? Bueno, el abuelo de Naasón. ¿Quién protegió al abuelo de Naasón para que hiciera la Iglesia de la Luz del Mundo? ¿Quién fue? Lo pueden checar en la red. Plutarco Elías Calles, para tu información. ¿Y quién le dio $200 millones a Péjelo Postli para que ganara las elecciones? Naasón. Él se los dio. Y el terror que tiene ahorita el Peje es que Trump lo eche de cabeza. Y Trump le dijo, si tú no pones un muro en el sur de México para que los centroamericanos no entren, te denuncio por haber recibido dinero sucio de un criminal que se llama Naasón. Y el Peje dijo, está bueno, está bueno, está bueno. ¿Qué quieres que haga? Manda a la Guardia Nacional, cierra la frontera con Guatemala y además si no lo haces te subo cada mes 5% los aranceles a todos los productos mexicanos. ¿Ustedes creen que Marcelo Ebrard fue a cubrirse de gloria a negociar con los gringos? Fue a recibir órdenes de Trump. Y aplaudo que las haya tenido que obedecer. ¿Sí? Por supuesto, como patriota mexicano. Cerró la invasión de millones de criminales que vienen de Sudamérica, de Centroamérica, a quedarse con México y con USA. Ya no pueden. Pero ¿quién está, a ver, para tu información, quién está protegiendo, quién está financiando la invasión de Estados Unidos por migrantes ilegales? ¿Quién la financia? ¿No saben? Estoy hablando del país donde viven. Los masones. No, los más ricos de Estados Unidos. Los más ricos de la tierra. ¿Y cómo se llama? Se llama, anótenlo por favor, George Soros. George Soros es uno de los 11 banqueros más ricos de la tierra. Y George Soros es un abortista criminal. Y es uno de los mejores amigos de Andrés Manuel. Es su protector. Y George Soros está utilizando a Andrés Manuel para invadir México y Estados Unidos y quitar a Trump. ¿Y por qué Soros y los hombres más ricos de la tierra odian tanto a Trump? Volviendo a lo que comencé al principio. Lo odian porque es pro vida, pro familia. ¿Cuál es el segundo principio no negociable que exige el Papa Benedicto? Protección de la familia formada por un hombre y una mujer. ¿Y qué dice el Peje? Que 2 mujeres hacen una familia. Que 2 hombres hacen una familia. O 3 mujeres. O 10 hombres. No importa el sexo si el amor es puro. Así dice él. En sus mañaneras lo ha dicho. ¿Sí? Y lo pueden ver en grabaciones que yo he guardado por si lo dudan. Entonces, el principal protector, amigo
financiero por miles de millones de dólares de alguien que quiere destruir a México y Estados Unidos, el señor Soros, es el gran protector del Pejelopostli. Entérate, por favor, de la realidad. Voy a informarme. Infórmate, infórmate, no me creas. Infórmate, infórmate. Muy bien. Siguiente cosa que exige el Papa Benedicto XVI, no negociable. No al matrimonio gay. El matrimonio es un hombre y una mujer. Y el martes de la semana pasada, ¿qué acaba de decir su santidad Francisco? Varón y mujer nos creó. Y cuerda, ahí les va la carta a todo el mundo católico. Y luego, ¿qué dijo el peje? Homofóbico. ¿Sí? Francisco es homofóbico. ¿Te parece bien que un presidente mexicano tache de homofóbico a Francisco, el Papa, en vez de aplaudirlo si él dice que es cristiano? Claro, hay que ver qué clase de cristiano es el peje. Él dice que él admira mucho a Jesucristo. Y tú dime, como católico, ¿a Jesucristo se le admira como si fuera beisbolista o se le adora? Porque es el rey de la creación. Es Cristo rey. Yo no admiro a Cristo, yo lo adoro. ¿Sí? Yo lo obedezco a ciegas, a través de sus legítimos representantes. ¿Es cierto de que todo lo que anda, todo lo que es del peje es puro sectarismo, es una secta? Es una secta de la luz del mundo. De la luz del mundo. De la luz del mundo, fundada por Calles en 1923. Ese es el que protege al peje. Bueno, eso es lo que me está diciendo. ¿Cómo comprobamos eso? Chécalo en la red. Pero, Son noticias. Eso no me convence a mí. Bueno, entonces dime qué clase. Porque me está diciendo Dame. que me dice que su abuelito fue. ¿Está bien? No, se sigo diciendo de mi abuelo. Te Mi sigo abuelito diciendo. También fue. Pero yo nunca escuché historias de esas. porque Bueno, realmente el que tú no está- sepas no quiere decir que no ocurrió. Pero tampoco tengo por qué creer lo que me está Entonces te lo demuestro. diciendo. Eso es lo que Ahí te voy, ahí te va, ahí te va. ¿Cuál fue el cuarto pacto de los masones juramentados en torno a Calles para destruir México? ¿Cuál fue el cuarto pacto que tú en esos momentos, si eres humilde, vas a decir, no, pues sí? ¿Cuál fue el cuarto pacto? Matemáticamente cumplido. Lo podemos constatar todos porque estamos cuerdos, estamos vivos y tenemos inteligencia. ¿Cuál fue el cuarto pacto? Después de vamos a descristianizar a la nación. El cuarto pacto fue, vamos a dejar al pueblo de México en la ignorancia. Y ahora entonces, entra por favor a tu celular y escribe una pregunta, o dísela a Siri, que te la conteste Siri. ¿Qué lugar ocupa México en excelencia académica en los países de la OCDE? ¿Qué lugar ocupa? OCDE, ¿qué quiere decir? La Organización del Comercio Mundial, más famosa y más poderosa. OCDE. ¿Qué lugar ocupa México en excelencia académica? Es decir, en niños que saben multiplicar, leer, dividir, sumar, álgebra, escribir en buen castellano, en buen inglés, hablar correctamente, física, química, geografía. El 35, porque ya no hay 36. El lugar 36, porque no hay 37. México ocupa el último lugar. Y esto se llama política pública de gobernabilidad. Es decir, el PRI gobernante desde 1928 hasta la fecha, pasando por el disque PAN de Fox y Calderón, que también fue PRI, porque fíjate, había un presidente panista en Los Pinos, pero ¿de qué partido eran todos los delegados de todo México? ¿Del PRI? La estructura era del PRI. ¿La estructura era del PRI? Claro, esto está Ujú. La estructura que ahora es de Morena. Entonces ahora, como lo dijo Jacob Polewski, cuando un periodista le dice, oiga Jacob, ¿qué le parece si a su partido lo bautizamos como Primor? PRI, Morena. Dijo, me encanta, somos Primor. Y se le quedó Primor, porque cuando menos esa señora tuvo la honestidad de reconocer que todos los viejos priistas mayores de 70 años que están vivos están en el Primor, gobernando el país.
Así que no hay tal cuarta regeneración o tal cuarta renovación, tal cuarta transformación, es mentira podrida. Además, como historiador, si me dan un rato, les puedo explicar que México nunca ha vivido una verdadera transformación. Nunca. Todo ha sido para atrás. Y te lo demuestro como historiador con pelos en la mano. Entonces, ¿es o no evidente que México ocupa el último lugar en excelencia académica? Es más, si yo ahorita a este grupo de adultos les hago una prueba de ortografía, a ver, escribe algo que te voy a dictar. Escríbelo en tu celular. Escribe esto: haré lo que pude. Escríbanlo: haré lo que pude. ¿Tiene sentido? ¿Haré lo que pude? ¿Sí se puede? Pero si no sabes ortografía, no lo puedes escribir. No tiene sentido. Sí tiene sentido. Haré lo que pude, ¿no? Porque no Sí tiene sentido, porque no estoy haciendo uso del verbo haber, sino del verbo arar. Arar, de arar la tierra. me jodió, ¿verdad? ¿Qué? Me jodió. Capcioso. Como habló de geografía, Lo pronunció ya de- mencionar, haré. está en presente Haré. y en pasado. Pero sí se puede decir haré lo que pude del verbo arar. Pronunció haré, pero nunca pronunció. ¿Error con H o error sin H? No existe error con H. Y error con La palabra error con H no existe. No, pero error es un error de No, a ver, escucha. el otro error. El haré de hacerse contrapunto. Error se escribe sin H. Y horror, tu ortografía es horrorosa, se escribe con H. De errar. Errar, poner herraduras al caballo. Con H. Y errar de equivocarse sin H. O sea, soy maestro de literatura española, por favor. ¿Sí? A escala doctorado. Entonces, soy escritor profesional. ¿Por qué quiero hacerles una prueba de ortografía? Por una sencilla razón. Porque si no saben que no saben, mi obligación es hacer que se den cuenta que no saben. Porque si no, estoy perdiendo el tiempo. Y yo no quiero perder ni mi tiempo ni el de ustedes. Es que el Facebook nos está mal imponiendo que hay que ponerlo como sea. Pues sí, pero no es cierto. Por eso yo a los que escriben así les pongo analfabestias. Un poquito nomás sobre lo de haré lo que pude. A ver, Mencionó haré lo que pude con H o haré lo que pude sin H. ¿cómo se escribe correctamente? Dímelo tú. ¿Qué quiere que le diga? ¿De hará o de hacer? Pues, porque Ah, entonces se puede decir haré lo que pude con H. ¿Es correcto? Pero le estoy diciendo, Tú contéstame. a la hora de decirlo, Yo no dije, yo a propósito dije la única forma correcta como se puede decir para cacharnos. para cacharte que no sabes. Y todavía te estoy demostrando que no sabes y no lo aceptas. ok, lo estoy tratando de digerir de que estoy equivocado. Ah, bueno, entonces digiérelo. Haré lo que pude. No se puede escribir con H. No lleva. No lleva H. No recto. No se puede. Hará. Ortografía. Arar va sin H. ¿Y de qué dijo? Es que haré. Haré lo que pude. El chiste era que él quería demostrar Que no sabes. de ortografía. Y lo logró. Seamos humildes. Seamos humildes. Señora, gracias, por favor. Gracias. Ah, caray. Oye, mucho cuidado. Tú dices, yo no soy humilde. Una de las cualidades de una persona es ser humilde. Yo no soy humilde. Bueno, Yo entonces, no voy a pelear hasta que yo me convenza, porque si usted me está diciendo todo lo que me está mencionando ahorita, son cosas que yo, por ejemplo, de que el doctor, de los que mencionó, su abuelito y todos ellos, yo no los conocí. Cuando yo fui a la escuela, a mí nunca... a ver, ¿has estado en Helsinki? Ahí están otras cosas. Usted ha estado en, vamos a decirle, en Crystal Tree. No. Exactamente, usted me habla de cosas que yo no las conozco. Pero yo no voy a negar que lo que tú acabas de decir exista, porque si existe, existe. Sí existe, pero ¿lo va a negar? No, yo no lo puedo negar. Entonces me está diciendo que lo va a negar porque no... No, yo no lo voy a Ah, negar. ok, pero- Porque si lo que tú acabas de decir es, ahí está.
Y Helsinki, aunque nunca haya sido, está. Está bien, yo no dije que no existe. Ah, bueno, entonces yo te pregunto, por el hecho de que tú no sepas lo que mi abuelo vio, por esa razón, ¿no sucedió? No lo voy a aceptar hasta que no lo acepte. Bueno, entonces seguimos. A ver, ¿qué pasa? ¿Aceptas o no que México es un país de analfabetas? ¿Lo aceptas o no? Sí. Muy bien. Se logró. Es el pacto número 4. Firmado por Plutarco Elías Calles, 200 generales y testificado por mi abuelo. Pacto número 5. Vamos a dejar improductivo al campo. ¿Cuál es el país mejor dotado para la agricultura en el planeta? México. ¿Y cuál es el país menos productivo del planeta en términos agropecuarios? México. Fue un propósito cumplido por toda la pandilla del PRI durante 91 años. PNR, PAN, PRD, y ahora actualmente PRIMOR, encabezado por Manuel Andrés López Obrador. PPS, PT, todos contribuyen a que México no sea autosuficiente en comida, pudiendo hacerlo. A ver, prueba de geografía. ¿Cuál es el país que tiene más mar para pesca en el mundo? ¿Cuántos kilómetros tiene? No recuerdo los kilómetros, pero sí sé que es. Muy bien. ¿Cuántos tiene? ¿Quién me lo dice y le doy un premio? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? ¿Nadie sabe? 5,000 kilómetros. No. Si no saben cuántos son los litorales de México, están reprobados en geografía de segundo de primaria. De primaria. Híjole, como que eso me sonó. Son 10,000 kilómetros No, pero los litorales. de litorales. ¿Qué es un litoral? Un No, me sonó la palabra. litoral quiere decir franja de mar donde se puede pescar. Eso es un litoral. Si te vas, fíjate bien, desde Tijuana y bajas por toda la península hasta Los Cabos, subes por todo el mar de Cortés hasta Puerto Peñasco, bajas por todo Sonora y Sinaloa hasta Tapachula, subes un brinquito de tierra y llegas al mar Caribe y subes desde Tulum hasta Cancún. Vas recorriendo todo Yucatán, bajas, recorres Campeche, recorres todo Veracruz y llegas a el norte de Tamaulipas, que se llama Reynosa. Habrás recorrido 10,000 kilómetros. Ningún otro país del mundo tiene esa riqueza. Y México no come pescado. Bueno, los que podemos pagar $20 por medio filete, gracias a Dios, yo cuando compro un filete de pescado, digo gracias Diosito, porque es rarísimo poder comer filete, aun para una persona de clase media. ¿Por qué el pueblo de México no come pescado? Porque está prohibido. ¿Por quién? Por Primor, por el PRI de hace 91 años, por las logias masónicas. ¿Cómo es posible que un país con 10,000 kilómetros de litorales no coma pescado todos los días a $1 el kilo? Porque es un pacto masónico de tu gobierno que tanto admiras y que está obedeciendo a los masones, el PG. ¿O tengo que demostrar que México no come pescado? ¿O es evidente? Es demasiado evidente. Si México comiera pescado, ¿hubiera aquí 50 millones de migrantes? No, estaríamos en jauja ya, comiendo a reventar. Y si el pacto agropecuario de destruir al campo no estuviera vigente, ¿cuántos se hubieran venido para acá abandonando Zacatecas, el norte de Jalisco, ¿sí? Michoacán, San Luis Potosí, Durango, todo abandonado en pueblos fantasmas? ¿Por qué? Porque no hay comida. ¿Y por qué no hay comida? Pues porque está prohibido por los masones que haya comida en México. Y el príncipe masónico número 1 son 3. El principal de todos, el Peje Lopostre. Es el masón de más alto grado. En segundo lugar, Marcelo Ebriard. ¿Sí? No Ebrard, Ebriard. ¿Sí? Y la tercera, Olgada Diabloches Loba, mejor conocida como Olga Sánchez Cordero.
Ahí tienes 3 príncipes masónicos del arco real gobernando al país para destruirlo. Es evidente, por favor. No necesito demostrar nada, es evidente. Y ya lo estamos viendo. Y lo estamos viviendo. Y yo creo que, por ejemplo, eso lo del campo, que siempre es lo mismo. Es la bandera que todo candidato trae porque siempre lo va a tener, porque estamos amolados de hace 90 años. 91 años para ser más exactos. Y es la bandera que todo el mundo tiene porque sabe que el campo está mal. Entonces, están con la esperanza todavía de que mejor, y hasta la fecha les ha ido peor. Ahorita estaba viendo unos artículos que están mencionando de que les cortó a todos